Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, amigos que se sintonizan con este programa. Dios los bendiga a todos. Estamos felices, contentos de estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hemos compartido dos temas anteriormente sobre 5 cosas que hizo Noé antes de que llegara el diluvio. Entiéndase, diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra, la gran tribulación. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema número 3 de 5 cosas que hizo Noé antes de que el diluvio viniera sobre la tierra. Es impresionante ver que el texto base lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 7. Pero me llamó la atención compartir estos temas con ustedes por las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 35 en adelante, cuando Él dijo: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Esta es una aseveración contundente de mi Señor, que nadie sabe el día ni la hora del retorno de Jesucristo. Cientos de predicadores a través de los últimos 100 años o más se han atrevido a vaticinar la fecha del retorno de Jesucristo, cuando la Biblia dice claramente en Mateo 24, 36 que nadie lo sabe. Que nadie lo sabe. Eso está claro como el agua en la palabra de Dios. Pero también dice en el verso 39 del mismo capítulo 24 de Mateo: la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Yo quiero apuntalar, amados que me miran, que me escuchan por este programa virtual. Dios siempre le da oportunidades a su creación. Lo voy a repetir. Dios siempre nos da oportunidades a nosotros. En esta oportunidad, el Señor te da a ti una oportunidad más y me la da a mí también como predicador que soy. La palabra dice que Noé fue predicador de justicia. Mi responsabilidad como predicador es predicarte la palabra de Dios. El día de mañana, cuando estemos allá rindiendo cuentas al Señor, cuando Él nos llame, nadie podrá decir: este predicador a mí solo me entretuvo contándome fábulas o historias de la tierra, sino yo te predico la palabra de Dios. Entonces, en el primer tema, hablé sobre la fe de Noé. La fe es la puerta que nos mete a todo el universo de nuestro Dios. Porque Dios es un Dios de fe. Todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho por fe. Abraham, todo lo que hizo, lo hizo por fe. Entonces nosotros tenemos que actuar por fe. Fe es esperar, es tener confianza en cosas que no existen, pero que esperamos que sucedan. Eso dice la palabra de Dios con Noé. Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Noé preparó un arca, era su casa. Él trabajó en la casa, en el hogar de él. Hablé del Salmo 127 en el segundo tema. Entonces, el día de hoy yo quiero concluir esta serie de 3 temas sobre 5 cosas que hizo Noé
antes de que viniera el diluvio. Él construyó un arca, se metió al arca, salvó su familia, más los animales, y todo el mundo de ese tiempo murió anegado por el agua. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Noé. No le creyeron a Noé al mensaje que él predicaba. De igual manera sucede hoy. De igual manera sucede hoy. Hoy, amados amigos, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que el ser humano no quiere nada con Dios. Existe un montón de diversidad de evangelios, evangelios para cada gusto, evangelios para cada manera de vivir de las personas. Entonces, debemos de vivir el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra claramente dice en Génesis 6, Génesis 7, de que en aquellos días, dice la palabra, que el corazón de las personas era siempre el mal, era siempre la violencia. Jesús dijo en el verso 37 de Mateo 24, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el arca. ¿Será malo casarse? ¿Será malo tener banquetes? ¿Será malo tener fiestas? No es malo. El problema es que en esos días, en los días de Noé, la gente le había dado la espalda totalmente a Dios. Se habían dedicado a darle gusto a la carne, al alma, viviendo en el alma. Entonces le dieron totalmente la espalda a Dios y se volcaron a los apetitos del alma, a los apetitos del hombre viejo. Por eso estos mensajes son mensajes de aviso, no de amenaza, porque el trabajo de un predicador no es amenazar a nadie, sino anunciar el evangelio, predicar el evangelio. De igual manera dice la palabra que Dios advirtió a Noé de cosas que venían. Dios no amenazó a Noé, Dios le advirtió, Dios le avisó a Noé que él iba a mandar un diluvio y le dijo: prepara un arca. Noé obedientemente lo hizo y salvó su familia y salvó a los animales como Dios le había hecho. De la misma manera, hoy yo te predico a ti y me predico a mí mismo. Preparemos nuestra arca, trabajemos en nuestra familia, trabajemos en nuestro hogar. Tu primera iglesia es tu casa, tu primera iglesia es tu casa, tus primeras ovejas son tus hijos, tu esposa, tu esposo. Eso fue lo que Noé hizo. Y bueno, entonces, como dije anteriormente, el texto base para estos tres temas lo encontramos en Hebreos 11, 7, que dice así: por la fe Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvaría. Arca por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Es por la fe. Biblia del Jubileo, acabo de leer la versión. Aquí podemos ver las 5 cosas que he venido platicando que Noé hizo antes de que el diluvio llegara. Diluvio igual a tribulación, el juicio que viene a la tierra. Déjeme decirle que la mayoría de personas no lo creen, se burlan, vituperan a los predicadores, ladrones, sinvergüenzas, porque un predicador no puede tocar el tema de dinero, de ofrenda o de diezmo, porque el inconverso, incluso cristianos, pegan el brinco en el cielo. Cuando el inconverso sale con botellas de guaro en la mano, en el chupadero, con la mesa llena de cervezas ahí, la gente no dice nada, la gente les aplaude. Ese es el espíritu que se movía en los tiempos de Noé. Lamentablemente hay una gran similitud hoy en el 2020, 2021 que estamos a la puerta. De la misma manera, la gente no quiere nada con Dios. Cristo ya lo había profetizado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas.
Cuando las obras de una persona son malas, vive bajo tinieblas. Así sea evangélico, así vaya a la iglesia, así tenga Biblia. Si la persona vive haciendo malas obras, esa persona vive en oscuridad, porque dice la palabra que Cristo es la luz del mundo. El día de hoy quiero hablar de las dos últimas cosas que Noé hizo antes de que el diluvio cayera sobre la tierra. El diluvio, llámese tribulación, el juicio que viene sobre esta tierra. Y dice así la palabra de Dios. Ya leí el verso base, por eso solamente quiero leer las dos cosas que Noé hizo, las últimas dos cosas que Noé hizo antes de que el diluvio cayera. Dice, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuarta cosa que Noé hizo, por la fe condenó al mundo. La quinta cosa que Noé hizo, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fe, inicia con fe, cierra con fe. Lo voy a leer en otra versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Con la fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Hoy en día, el mundo sigue equivocado. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. Están más ocupados en sus cosas terrenales, en fiestas, chupes, etcétera, etcétera. ¿Para qué le voy a recordar yo lo que el mundo hace? Cristo lo profetizó cuando dijo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Eso dijo mi Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es verdad, es espada de doble filo, divide el alma del espíritu y dice que entra hasta el tuétano de los huesos. Por eso esta predicación no es una amenaza, no, señores, esta es una advertencia, es una revelación como Dios se la dio a Noé. En el tema número 2 hablé de que el evangelio es por revelación. Dios nos tiene que revelar a nosotros su palabra, porque de lo contrario nosotros vamos a vivir solo con ojos terrenos, cuando el evangelio es revelación de Dios para el hombre. Dios en su infinito amor y misericordia, nos va a revelar las cosas que vienen para este mundo, que ya están escritas en la palabra. Hoy en día se ha desatado un montón de predicadores herejes porque cualquiera se pone frente a un teléfono inteligente, frente a una cámara, a decir las cosas que se le antojan y sabe Dios de dónde salió esa persona. Mucho evangelio legalista, mucho evangelio, predicadores que amenazan a las personas, que ofenden a las personas, que los garrotean, decimos nosotros los predicadores en el ámbito cristiano. Entonces, la cuarta cosa que Noé hizo antes de entrar al arca y que viniera el diluvio, según leímos en Hebreos 11:7, dice que por su fe Noé condenó al mundo. Oiga eso, por la fe de Noé el mundo de su tiempo fue condenado. De la misma manera hoy en el 2020, 2021, tu fe y la mía, que muchas veces es vituperada. A veces a uno le dan ganas de claudicar, de abandonar las filas del evangelio, pero afuera hay juicios. Igual que en el arca, adentro del arca donde estaba Noé, su familia y los animales, ha de haber apestado porque ahí estaban los animales, hacían sus necesidades, pero afuera estaban los juicios.
Afuera estaban los juicios. Entonces, adentro del arca, llámese iglesia, llámese hogar, pueden haber problemas, batallas, etcétera, pero más vale estar adentro que afuera. Note que la misma agua que mató al mundo de aquel entonces es la misma agua que salvó a Noé. El agua es tipo de la palabra, el agua de vida es tipo de la palabra. Entonces la palabra de Dios tiene y tendrá su fiel cumplimiento porque lo dijo Jesucristo, señores. Y Él jamás se ha equivocado porque Él es Dios soberano, Él es Dios perfecto. Imagínese usted, amado, de que cuando Noé se metió al arca y empezó a llover, algo que nunca había sucedido en aquel tiempo. Porque dice la palabra que de la tierra subía un vapor para regar la tierra. Jamás había llovido de arriba para abajo. Noé creyó en cosas que nunca se habían visto. Por eso él, para la gente de su tiempo, era loco, estaba loco. De igual manera, a nosotros nos dicen tontos, locos, aleluya, pandereta, que ya te lavaron el cerebro, ahí le vas a dejar tu dinero a ese pastor sin vergüenza. Esas cosas dicen los inconversos. Pero ellos no se dan cuenta que ellos le van a dejar el dinero al bar, ellos van a dejar el dinero al antro y a cambio no reciben nada, ¿verdad? Entonces, Noé creyó en cosas que nunca se habían visto. De la misma manera, los predicadores decimos, viene sobre la tierra un juicio, viene la tribulación, viene la gran tribulación. La palabra habla de un rapto. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, así mire, así ve, en un abrir y cerrar de ojos, la palabra dice que viene un arrebatamiento y millones del mundo van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la Biblia. Pero usted le dice eso a la gente y la gente no lo cree. Desde que tengo 5 años vengo oyendo eso. Advertencia, sigue creyendo por cosas que nunca se han visto. La cuarta cosa que Noé hizo, según dice la palabra, es que la fe de Noé condenó al mundo. Tu fe, aunque nos llamen locos, nos digan lo que nos digan, nosotros seguimos creyendo que Cristo regresa, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, será algo instantáneo. Eso es algo inminente, puede suceder ahorita mientras yo predico. Dios quiera que todos nos vayamos. Por eso tenemos que pelear contra el pecado, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que batallar contra el pecado, nos tenemos que despojar del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de este mundo y tenemos que vestirnos con el hombre nuevo según la imagen de Cristo. Noé condenó al mundo por su fe. ¿Se puede usted imaginar, amado, cuando empezó a llover 40 días y 40 noches y el barco empezó a elevarse y la gente afuera, gritos, niños, adultos, jóvenes, todo muriendo ahogados, como la película del Titanic. Como la película del Titanic cuando ese barco se estaba hundiendo. Fue algo terrible. Noé y su familia viendo la escena, me imagino yo, pero Dios cerró ese barco. Dios cerró ese barco, porque si Noé la cierra, yo creo que él le hubiera abierto a la gente. Pero Dios había sellado ese barco y nadie lo pudo abrir. Ahora, como dije anteriormente, por la fe, Noé condenó al mundo. Ahora miremos en la palabra, en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 17 en adelante. Estamos hablando de que la condenación del mundo, para el que esté en Cristo no hay condenación.
Esta condenación es para la gente que no cree, para la gente que es incrédula, para la gente que le ha dado la espalda a Dios. Lamentablemente el mundo, la mayoría vive así. Y mire lo que dice la palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Oyó eso? Dios envió a Cristo a la tierra. Murió en la cruenta cruz del Calvario. Porque Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino Él envió a Cristo para salvar al mundo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero como dije anteriormente, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El deseo de Dios siempre ha sido ayudar a su creación. En este momento Dios te envía este mensaje a ti, me lo envía a mí, porque Él nos quiere ayudar, nos quiere sacar de toda oscuridad, nos quiere sacar de todo pecado en el que podamos estar metidos. Porque Dios, el deseo de Él no es condenar a nadie, el deseo de Él es salvar a la humanidad. Yo quiero que entendas eso. Yo no estoy enviando un mensaje en este momento de condenación, no. Yo estoy enviando una advertencia, un mensaje para que todos vengamos al arrepentimiento delante de Dios. Si tú, amado hermano, amado amigo, algún día militaste en las filas del Evangelio, pero te fuiste al mundo. Eres un cristiano frío, un cristiano tibio. Conozco cristianos que yo los vi alabar, adorar, profetizar en la iglesia y ahora están totalmente en el mundo sirviendo a Satanás. Eso yo lo he visto con mis ojos. Pues a esa gente el Señor les dice, arrepiéntanse, conviértanse para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Estamos en tiempos finales, estamos viviendo tiempos peligrosos. Pueblo, abramos los ojos. Roguémosle al Padre que nos abra los ojos espirituales para que podamos darnos cuenta los tiempos en que estamos viviendo. Los científicos, el mundo dice que cosas terribles vienen sobre la tierra. Esta pandemia del COVID-19, ellos dicen que vendrán cosas peores. Y bendita sea la gracia del Señor, estamos bien, estamos aquí con salud, tenemos nuestra familia, bendito sea el nombre del Señor que nos ha protegido en su infinita misericordia. Pero acerquémonos al Señor, busquemos al Señor, discipulemos a nuestra familia en nuestro hogar, adentro de nuestro hogar. Como dije en el tema pasado, leí un eslogan que me gustó mucho que dice, hagamos de cada hogar un templo y de cada corazón un altar para adorar a Dios. Qué maravilloso sería que nosotros hiciéramos ese esfuerzo para convertir nuestros hogares en un remanso de paz, en un refugio para las ovejas que tenemos allí. Qué maravilloso sería que nuestros hogares fueran un centro de adoración, un centro en donde se estudia la palabra de Dios. Ustedes saben que el libro de los Hechos dice que la iglesia de Cristo empezó en hogares. En hogares se reunía la gente en el tiempo de la iglesia de los Hechos. En los hogares, en las casas, ahí estaba la iglesia de Cristo. Ya posteriormente se construyeron templos, edificios. Quiero recalcar en esto. Cristo no fue enviado a la tierra para condenar a nadie, pero el hombre le ha dado la espalda al Señor. El hombre le ha dado la espalda al Señor, amando más las tinieblas que la luz. Y dice el verso 18 de Juan capítulo 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Volvemos a hablar de la fe. Tú y yo tenemos que creer. Tenemos que creer. Porque la fe es
Es la puerta que te abre para entrar en la dimensión del Espíritu. La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso a Satanás, que Jehová lo reprenda, impide que la gente estudie la palabra. Hay gente que le da sueño, nunca lee la Biblia, nunca estudia la Biblia, no se involucra en los temas. A la gente le encanta la música. Pueden oír música todo el día, pero palabra de Dios, a mucha gente le da sueño, le aburre. Porque el enemigo sabe que cuando tú oigas palabra de Jehová, fe va a crecer en ti y tú te vas a dar cuenta de todo el engaño en que has vivido por el enemigo. El enemigo quiere tenerte dormido espiritualmente hablando, te quiere tener entretenido, porque no hay evangelio sin responsabilidad. Hay quienes dicen, yo solamente le pido a Dios que bendiga a mi familia, que me dé salud, que me dé trabajo, que me cuide a mi abuelita, que me cuide al perro. Están bien esos deseos, pero hay responsabilidades. El reino tiene principios que debemos de cumplirlos. Entonces, amados hermanos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú y yo ya creímos, ya somos salvos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero ahora la palabra dice que tenemos que prepararnos porque tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente nosotros, porque no nos podemos quedar así nomás. No nos podemos quedar, sino que tenemos que crecer espiritualmente. Hay que ser creyente, discípulo, siervo, servir en la obra de Dios, darle nuestro tiempo al Señor. Independientemente de que digan, no, es que los pastores son unos aquí, son unos allá. Tú sirve a Dios porque siempre habrán críticos. Y el verso 19 es el que me interesa para el tema, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Más claro no puede ser. La luz es Cristo, pero dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es lo mismo que pasaba en los días de Noé. Vivían en fiestas, en banquetes, en borracheras, en matrimonio, o sea, una vida disoluta, amando las tinieblas y dándole la espalda a Dios. Así vivían hasta que Noé entró al arca. Si tú vives así y nunca has conocido a Cristo, yo te invito a que hoy le digas, Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida. Yo no me quiero quedar a la gran tribulación, no me quiero quedar a la tribulación, Señor. Yo quiero que tú me lleves en el rapto. Yo creo, Señor, ayúdame a creer en el arrebatamiento según dice tu palabra. Y si tú eres cristiano, pero vives como un impío es una persona que conoce la palabra y todo, pero vive como un pecador. Hoy es un buen día para que te arrepientas y le digas, Señor, perdóname, levántame, devuélveme mi primer amor, Señor, porque yo no me quiero quedar. Yo quiero irme en el arrebatamiento junto con toda mi familia. Oh, Dios mío, no hay de qué otra manera poder explicar esto. Luego dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Si tú vives haciendo lo malo, independientemente si sabes Biblia o no sabes Biblia, yo no te estoy hablando de religión aquí. Tú te puedes conocer la Biblia de memoria y hacer lo malo, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado.
El Evangelio no es religión, el Evangelio es revelación de Cristo al hombre. Ese es el Evangelio. Porque Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién revela quién es Cristo? El Padre que está en los cielos. Por eso el Evangelio no es religión, señores. El Evangelio es una nueva relación con Dios. Porque el hombre o está en relación con Dios o está en relación con el diablo, haciendo lo malo. Qué maravillosa es la palabra, qué clara es la palabra. Mira lo que dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No sé si usted se ha dado cuenta cuando uno invita a los inconversos a la iglesia, al culto. Le dicen, ok, voy a ir, pero faltando una hora, hay paso por usted para llevar a la iglesia, le dan 1000 pretextos para no ir. ¿Por qué? Porque andan en las tinieblas y no quieren ir a la luz. Porque el demonio les mete miedo, les mete temor de ir a la iglesia. Porque sus obras son malas, andan en las tinieblas. De la misma manera, ¿cuánto evangélico ha dejado de congregarse? Ahorita, pues por la pandemia no hemos podido ir. Pero hablo cuando eran tiempos normales. Ahora tal vez se lamentan de no poder ir. Dejaron de ir. Porque el enemigo, el diablo, que Jehová lo reprenda, les metió mentira en la cabeza. No te quieren, no te aman, el pastor aquí, el pastor allá. Señores, tú no vas a la iglesia por el pastor, tú no vas a la iglesia por nadie, tú vas a la iglesia porque amas al Señor, porque Él te salvó, Él te perdonó tus pecados, te salvó de la muerte, te salvó el Señor y en agradecimiento vamos al culto para adorarlo, para bendecirlo, para servir en su reino. Por eso vamos a la iglesia, para inquirir en su templo, decía el salmista, a contemplar su hermosura. Oh, Dios mío, a eso vamos. Luego dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Cuando vamos a congregarnos, cuando buscamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros andamos en la luz. Cristo es la luz. Para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Aquí da los dos parámetros. El que anda en las tinieblas y el que anda en la luz. ¿Cuál es la condenación del mundo? Que la luz vino al mundo y el hombre lo rechazó. Noé condenó al mundo de su tiempo porque la gente no le hizo caso. La gente se burlaba de él. De la misma manera hoy, a modo de conclusión quiero decirte, estamos en la antesala de los días de Noé, descritos por la palabra de Dios. Se acercan tiempos descritos en la Biblia, se acercan juicios, se acercan hecatombes. Mateo 24 lo dice y repito, no estoy asustando a nadie. Estoy anunciando el Evangelio de Cristo. Tú puedes leer esas cosas en la misma palabra de Dios. Es el momento de estar listos. Porque esto nos advierte que Cristo viene a buscar a su iglesia en cualquier momento. Cristo viene por su iglesia, aleluya. Estamos esperando a mi Señor. Por eso peleamos contra el pecado, batallamos contra el pecado, lloramos cuando pecamos y nos arrepentimos delante del Señor. Porque Cristo regresa por su iglesia. Para el mundo vienen los juicios, pero no para la iglesia de Cristo, a la amada, que Él viene a casarse, Él viene a llevarnos con Él, porque esa es la promesa que hay en la palabra de Dios. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas a vosotros, los que temen mi nombre, los que me siguen, los que me adoran, los que me alaban, dice la palabra, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
un gozo completo, un gozo maravilloso que trae la salvación de mi Señor. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. No te olvides de los que tienes cerca de ti. Tus hijos, tus hijas, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. No te olvides de ellos. Porque ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Si tú sigues a Cristo, si tú adoras a Cristo en medio de lo que sea, la palabra te garantiza que tú y tu casa serán salvos. La palabra dice que si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Porque Dios es un Dios de familia. No se te olvide eso. Hoy en día la violencia está generalizada, igual que en los días de Noé. Hay una similitud impresionante allí. Hay una vida disoluta, como dije anteriormente. El hombre no quiere nada con Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios, pero tú y yo no. Tú y yo peleamos contra el pecado, tú y yo nos consagramos, estamos siendo liberados del alma, sanados del alma, rencores, envidias, orgullos. Lo vamos botando y lo vamos botando y lo vamos botando en el nombre del Señor y le lloramos: Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Nosotros en nuestra intimidad ahí lo hacemos. Queremos ser alejados de toda corrupción. No te olvides subirte al barco. No te olvides subirte al barco. Porque Dios le dijo a Noé que construyera un barco. Él no sabía de eso. Él no sabía cómo construir un barco, pero él puso su fe en Dios. Él puso su fe en el que le estaba diciendo que lo hiciera. De la misma manera yo hoy te digo: construye tu arca, trabaja en tu arca. No importa el tiempo que tú tienes que trabajar, sigue trabajando, pégale un martillazo, pégale un clavo, pega una tabla, construye sobre la roca tu casa. Venga lo que venga, tu casa no sufrirá pérdida. Dios por revelación avisó a Noé. Dios por revelación avisó a Noé. Él hizo su parte, Dios hizo el resto. Tú haz lo que tú puedes y lo que tú no puedas hacer, Dios lo va a hacer, pero tenemos que tener esa paciencia que tuvo Noé por la fe. Por la fe. Mira lo que dice Mateo 24, 12 y 13. Estas son advertencias de lo que va a pasar antes del fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El amor de muchos se enfriará. El Evangelio habla de pocos y de muchos. Aquí habla de que el amor de gente cristiana se va a enfriar. Es apostasía. Gente que un día estuvo adentro de las filas del Evangelio, ahora viven como cualquier otro. Porque el amor de ellos se ha enfriado. El amor de ellos se ha enfriado. Y dice, el amor de muchos, dice, por haberse multiplicado la maldad. No vale la pena. Miren, la mayoría se van con el diablo, en vidas disolutas. Mejor yo me voy con ellos. Por eso dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué me importa lo que haga el mundo? Si viven como viven, tienen carros nuevos, casas nuevas, porque andan en cosas malas. Yo voy a seguir al Señor. Yo voy a perseverar en la fe. Voy a perseverar en los caminos del Señor. Porque en cualquier momento suena la trompeta. Prepara tu arca. Cuando Noé hizo el arca, nunca había llovido, pero iba a llover. Y Noé creyó en cosas que nunca se habían visto. Debes saber que siempre van a haber críticas. Siempre. No los escuches, simplemente sigue trabajando en tu arca. Vecina, ¿y usted qué va a hacer a la iglesia? Mire, usted no ha cambiado nada, usted sigue siendo la misma. Jehová reprenda al diablo. Nosotros sabemos el trabajo que Dios está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Siempre habrán críticas. No te vayas solo, llévate a tu familia en el arca.
Amén. No te vayas solo, llévate a tu familia, como Abraham, que salió con su familia de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó. El arca fue construida por un hombre que no sabía de arca, como dije anteriormente, pero se puso en las manos de Dios y lo imposible fue posible porque creyó a la palabra de Dios. Oremos en el nombre de Jesús para que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo quiero recalcar en esto. Si tú un día ocupaste las filas del Evangelio y te has alejado, no es casualidad que estés oyendo esto. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, regresa al Evangelio, regresa a las filas del Evangelio de donde nunca debiste haberte ido. ¿Cuánto evangélico frío y tibio existe hoy en día? Que un día están con Dios, otro día con el mundo y así se la llevan, llorando y lamentándose su condición, cuando dice la palabra que Cristo nos da la victoria. No digo que no hayan problemas, pruebas, luchas, tribulaciones, por supuesto que sí. La palabra dice que es necesario que en medio de tribulaciones entremos al reino de Dios, porque la lucha, la necesidad, la prueba ablanda nuestro corazón para ser más receptibles a la presencia de Dios, a su palabra, a su revelación, porque Él nos quiere llevar, porque Él nos quiere enseñar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Oremos en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te suplico que tú perdones los pecados de todos los que me están viendo y se están arrepintiendo en este momento, Señor. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre maravillosa. Santifica nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de misericordia y mira al que está aceptando a Cristo como su Salvador. Perdona sus pecados, revélate a sus vidas, santifica su corazón, santifica su mente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, no te olvides que estas predicaciones salen en YouTube, salen en Facebook y tú las puedes ver cuantas veces quieras, las puedes compartir con tus hermanos, tus amigos, familiares. En YouTube nos puedes buscar bajo Casa de Gracia Puerto Barrios, Casa de Gracia Puerto Barrios, y en Facebook como Casa de Gracia Iglesia. Iglesia Casa de Gracia. Ahí estamos, puedes ver estas predicaciones, esta enseñanza cuantas veces quieras y compártelas con tu familia, compártelas con tus amigos. Tu familia tal vez está en otros países, mándales la predicación, haz la obra de evangelista. De esa manera tú los estás bendiciendo a ellos también. No es que yo quiero que me miren o que me oigan, no, amado, mi deseo es predicar la palabra de Dios por amor, porque es un mandato que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Que Jehová te bendiga, que Jehová alce sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia, que Jehová ponga en ti paz. Amén y amén.